Antes del diluvio, antes del juicio, antes de que la humanidad fuera casi borrada de la faz de la tierra, el mundo era diferente. No era un planeta inocente, no era una civilización primitiva y pacífica, era un mundo corrompido, un mundo donde caminaban gigantes. La Biblia habla de ellos, brevemente, misteriosamente, pero lo suficiente para estremecer a cualquiera que se detenga a leer con atención. En el libro de Génesis, capítulo 6, encontramos uno de los pasajes más enigmáticos de toda la Escritura. Se nos dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y entonces aparece una frase que cambia todo. Había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra usada es Nefilim. Muchos la traducen como los caídos, otros como los que hacen caer. ¿Quiénes eran realmente? Algunos creen que los hijos de Dios eran descendientes justos de Set. Otros sostienen que eran ángeles que abandonaron su posición celestial. Si esta segunda interpretación es correcta, entonces lo que ocurrió fue una rebelión cósmica, una invasión, una transgresión directa contra el orden establecido por Dios. La creación estaba siendo alterada, la humanidad estaba siendo contaminada, y el resultado fueron seres gigantescos, fuertes, violentos, temidos. La Biblia los describe como varones de renombre, no simples hombres, no simples guerreros, algo más. Imagina un mundo donde estas criaturas dominaban ciudades, donde su fuerza imponía ley, donde el miedo era la norma. Y entonces el texto continúa diciendo algo aún más inquietante. Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era solo corrupción moral, era corrupción total, espiritual, social, genética. La violencia llenó la tierra. Y entonces ocurrió algo que pocos imaginan cuando leen esa parte de la historia. La Biblia dice que Dios se dolió en su corazón. El Creador, dolido por su creación. Eso nos muestra la gravedad del pecado. El pecado no es solo una falta, es una ruptura, es una rebelión. Y cuando la rebelión alcanza su punto máximo, el juicio llega. Dios decidió borrar a la humanidad de la faz de la tierra, pero hubo uno que halló gracia ante sus ojos: Noé, un hombre justo en medio de una generación corrupta. Mientras gigantes caminaban sobre la tierra, mientras la violencia reinaba, mientras el pecado crecía como una sombra imparable, Noé construía un arca, una señal de fe en medio de la locura colectiva. Y entonces comenzaron las lluvias. 40 días, 40 noches, y el abismo se abrió. Las fuentes del cielo se desataron. El mundo conocido desapareció bajo el agua, gigantes incluidos. El juicio fue total. Silencio. Agua hasta donde alcanzaba la vista. Pero la historia no termina allí. Siglos después, en el libro de Números, los espías enviados a explorar la tierra prometida regresaron aterrados. Dijeron que habían visto gigantes, descendientes de Anak, y declararon algo revelador. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. El miedo había regresado. ¿Cómo era posible que después del diluvio aún hubiera gigantes? ¿Sobrevivió algo? ¿Hubo otra incursión? ¿O era el eco de una corrupción pasada? La Biblia no explica cada detalle, pero sí deja claro algo. Los gigantes seguían representando oposición al plan de Dios. Y entonces llegamos a una de las escenas más famosas de la historia bíblica. Un valle, 2 ejércitos enfrentados, un campeón filisteo que desafía a Israel durante 40 días. Su nombre era Goliat. Aparece en el libro de 1 Samuel, un hombre de estatura extraordinaria,
cubierto de bronce, entrenado desde su juventud para la guerra. Cada día salía y gritaba desafío, cada día sembraba terror, hasta que un joven pastor llegó al campamento. David, sin armadura, sin espada, solo una honda y fe. Cuando David vio al gigante, no vio tamaño, vio desafío contra el Dios viviente. Mientras todos veían imposibilidad, él veía oportunidad para que Dios mostrara su poder. Una piedra, un lanzamiento y el gigante cayó, no por fuerza humana, sino por intervención divina. La historia de los gigantes no es solo una historia antigua, es un patrón. Cada vez que el orgullo se eleva, cada vez que la corrupción domina, cada vez que el poder desafía a Dios, el juicio o la intervención llegan. Los gigantes representan más que estatura física. Representan sistemas corruptos. Representan pecado desmedido. Representan poder sin límites morales. Pero también nos recuerdan algo eterno. No importa cuán grande parezca el gigante. No importa cuán imposible luzca la batalla. Dios siempre es más grande. Quizás hoy no caminamos junto a Nefilim, pero sí enfrentamos gigantes. Gigantes de miedo, gigantes de tentación, gigantes de duda, gigantes de pecado. La pregunta no es si existieron. La pregunta es, ¿quién gobierna tu historia? Porque el mismo Dios que vio la corrupción antes del diluvio, el mismo Dios que preservó a Noé, el mismo Dios que derribó a Goliat, sigue siendo soberano. Los gigantes pueden levantarse, pero nunca serán eternos. Dios sí lo es. Y cuando la humanidad se rebela, cuando el pecado crece, cuando la oscuridad parece dominar, la luz siempre regresa. Y esa es la verdadera historia detrás de los gigantes.